Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nivel 3, الدرس الثالث عشر. Lo primero que vamos a estudiar en esta lección es el pronombre personal de la tercera persona del plural femenino. Hunna. Hunna significa ellas. Hunna. Su singular es hiya. Hunna, ellas. Hiya, ella. Hunna, hunna. Ejemplo: hunna tabibatun. Hunna tabibat. Hunna, ellas. Hunna, ellas son. El verbo está en presente, no necesitamos el verbo ser ni estar, porque la oración está en presente. Hunna tabibat. Tabibat es plural, tiene el alef y la ta, un plural regular femenino. Su singular es tabiba. Hunna tabibat. Ellas son doctoras. Hunna se utiliza a partir de 3 personas. El plural siempre va a utilizarse a partir de 3 personas. Hunna, que es el pronombre personal, y también tabibat, el alif y la ta, la utilizamos a partir de 3 personas. Otro ejemplo: hunna mudarrisatun. Hunna sujeto, mudarrisatun predicado. Hunna significa ellas. Ellas son. El verbo ser y estar no utilizamos, la oración está en presente. Hunna mudarrisatun. Ellas son maestras. A partir de 3 personas. No utilizamos el plural si son 2. Eso lo vamos a ver en otra clase, cuando se utiliza para 2 personas. Hunna mudarrisat, para 3 personas o más. Hunna se escribe al principio de la oración, para diferenciarlo del pronombre posesivo. Otro ejemplo: hunna mumarridatun. Hunna mumarridat. Hunna mumarridat. Ellas son enfermeras. Hunna mumarridat. Ahora veremos el pronombre posesivo de la tercera persona del plural femenino. Hunna. Hunna. Hunna sirve como pronombre personal y como pronombre posesivo, pero el lugar cambia. ¿Dónde va el pronombre posesivo? Tenemos la palabra beitun, que significa casa. Beitun, más hunna, aquí es el lugar del pronombre posesivo. Hunna va después de una palabra. Va unida, en este caso, beitu hunna. Beitu hunna. Va unida a la palabra beit. Casa, como pueden ver, tiene 2 vocales. Cuando se une al pronombre posesivo dejamos una sola U. Beitu hunna. Beitu hunna. Y el pronombre posesivo en este caso va al final de la palabra, a diferencia del pronombre personal que va al principio de la oración. El significado sería la casa de ellas. Beitu hunna. Hunna es el plural. El ha es el singular. Hunna significa, cuando lo unimos a una palabra, beitu hunna, la casa de ellas. Beitu hunna, la casa de ellas. En el singular femenino, beituha, la casa de ella. Beituha. Lo vimos en las lecciones pasadas. Tenemos este ejemplo: hunna akhawat. Hunna akhawat. Aina abuhunna wa ummuhunna. ¿Cuál de estos hunna es posesivo y cuál es personal? Este hunna es un pronombre
personal, ya que va al principio de la oración. Hunna akhawat. El otro hunna que tenemos abajo, abuhunna. Este es un pronombre posesivo, porque no va al principio de la oración. Va acompañada de la palabra abu, primero, abuhunna. Abuhunna, mudaf o mudafun ilayhi, significa el padre de ellas. El waw se coloca después de la palabra abu. Y ummuhunna, este hunna también es un posesivo porque va unida a una palabra, ummuhunna. Hunna akhawat, aina abuhunna wa ummuhunna. Ellas son hermanas, verbo no se utiliza ser y estar. Aina abuhunna wa ummuhunna, ¿dónde está el padre de ellas y la madre de ellas? Hunna akhawat, aina abuhunna wa ummuhunna. Vamos a estudiar ahora el verbo en tiempo pasado de la tercera persona del plural femenino. Tenemos el verbo dhahaba. Dhahaba significa ir, el verbo ir. Vamos a conjugarlo en tiempo pasado. Hunna significa ellas. Hunna dhahabna. Hunna dhahabna. Ellas fueron. En rojo tenemos el sufijo verbal, que lo vamos a estudiar dentro de poco. Hunna dhahabna. Ellas fueron. Hunna dhahabna ilal bayt. Ellas fueron a la casa. El verbo dhahabna, en rojo tenemos el sufijo verbal. Siempre que venga antes de él el pronombre personal hunna, o estemos hablando más de 3 personas femeninas, vamos a utilizar este sufijo verbal para el tiempo en pasado. Y la última letra del verbo no va a llevar vocal, vamos a poner un sukun. Dhahabna. Hunna dhahabna. Esto lo vamos a utilizar para todos los verbos. El verbo kharaja. Kharaja significa salir, es el verbo salir. Vamos a conjugarlo. Decimos entonces Zainab wa Maryam wa Fatima. Zainab, una persona femenina, nombre femenino. Wa Maryam, segunda persona femenina. Wa Fatima, tenemos 3 personas, vamos a utilizar el plural. Kharajna. Kharajna. Utilizamos el sufijo verbal na. Kharajna. Zainab wa Maryam wa Fatima kharajna. Salieron. El verbo jalasa. Jalasa, el verbo sentar. Vamos a conjugarlo. Hunna, ellas. Hunna jalasna fil fasli. Tenemos el sufijo verbal en color rojo. Jalasna. Hunna jalasna. Ellas se sentaron dentro del salón. Hunna jalasna. Ellas se sentaron. Fil fasli. Wassalamu alaikum.